Revelado, el increíble momento en que mi nuera me expulsa como si fuera un perro callejero. La cena estaba lista, todo el esfuerzo de mi esposa se evaporaba en el aire, pero aquel ambiente cálido se tornó hielo cuando Valentina comenzó a hablar. Sentado al final de la mesa, escuchaba la voz firme y decidida de la joven que se disponía a hacer de mi hijo Pablo un abogado exitoso, mientras yo, un sencillo carpintero, me preguntaba qué lugar ocupaba en esa nueva familia. Podía ver los rostros de mi esposa y mi hijo, pero realmente solo escuchaba un eco distante. Mis manos, desgastadas por años de trabajo, sudaban ligeramente. En mi interior, el orgullo y la inseguridad luchaban entre sí como luchadores en un ring. ¿Cómo era posible que la voz de esta mujer joven me arrastrara a lo más profundo de mi propia invisibilidad? Cada vez que intentaba compartir una historia de mis años, algo resonaba en mi pecho, una mezcla de frustración y nostalgia que necesitaba liberar. Pero Valentina, con su mirada feroz y palabras cortantes, me despojaba de mi lugar en la conversación. Don Miguel, eso no es relevante. Esto es sobre el futuro de Pablo. Las palabras golpearon como un martillo en la madera, resonando. Y yo, un simple carpintero, me quedé paralizado, la comida se volvió un ruido de fondo. Yo luchaba con mis pensamientos agitados, respiración irregular. Mi mente recorría mis años de trabajo, mis sueños de ver a Pablo seguir mis pasos, pero ¿acaso él era quien realmente quería eso? Enfrentaba un dilema que necesitaba resolver. ¿Debería dejar que Valentina me despojara de mi conexión con mi hijo? El rostro de Pablo se tornó gris, su mirada intercedía en un espacio de dolor y confusión, pero no podía encontrar las palabras para manifestar lo que todos sintieron esa noche. «Sal de aquí, ya». Valentina estalló. Sus palabras eran como balas, uno de mis peores temores, ser tratado como un intruso. Sentí que la dignidad se me escurrió entre los dedos. La angustia aplastante hizo que me levantara de la mesa y saliera. Las calles del barrio, que en otros tiempos latían del bullicio familiar, ahora resonaban con un eco de soledad. Caminé sin rumbo, con la cabeza baja, sabiendo que había sido derribado por alguien a quien trataba de comprender. ¿Qué valor tenía el amor familiar cuando era tan fácilmente desestimado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella noche, mientras el silencio llenaba mi taller, tomé un martillo entre mis manos temblorosas, recordando las lecciones de mi padre. La verdadera grandeza surge del amor y la humildad, pero este amor era como un tronco seco, marchito. ¿Podría Valentina alguna vez entenderme? La incertidumbre me carcomía mientras el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza. Tantas preguntas sin respuestas golpeaban mi mente. La historia familiar, que había construido durante años, se sentía ahora como un edificio a punto de derrumbarse. ¿Sería capaz de encontrar mi camino hacia la reconciliación? ¿O estaba destinado a ser solo un recuerdo desvanecido, un carpintero rechazado, perdido en el laberinto de mi propio barrio? La luz del taller titilaba en el silencio, creando sombras largas que se deslizaban sobre los muebles de madera. Yo, Miguel, me encontraba atrapado entre mis pensamientos y recuerdos, un espacio que anhelaba ser un refugio pero que resultaba en una prisión de inseguridades. La expulsión de la cena seguía resonando en mi cabeza como un eco tortuoso. Caminé hasta el banco de trabajo y, mientras intentaba concentrarme en la madera ante mí, las palabras de Valentina parecían ser cuchillas que cortaban profundamente. ¿Acaso nunca me vería como algo más que un simple carpintero? La definición de mi valor había empezado a desmoronarse esa noche. Miré las herramientas alineadas, testigos silenciosos de mi dedicación y esfuerzo. Sin embargo, la intimidad de esos instrumentos también se convirtió en un recordatorio de lo que había puesto en riesgo, mi lugar dentro de mi propia familia.
Sentía que cada golpe de martillo era un intento de dar forma a una identidad que estaba siendo socavada. Con la mente revuelta, tomé la decisión de no dejarme abatir. Si Valentina creía que yo no tenía nada que aportar, entonces era momento de demostrar lo contrario. Me senté y escribí en un cuaderno, una innovación inesperada en mi rutina. La idea era sencilla, un diario de pensamientos. La escritura podía ser un medio para lidiar con la angustia y empezar a desentrañar mi camino personal. Durante años, mis historias habían estado atrapadas en el silencio. Cada página se llenaba de recuerdos, de alegrías y tristezas, de habilidades y fracasos, de la dura realidad que implicaba ser un artesano en un mundo que valoraba más lo académico que lo manual. Aunque carecía de títulos universitarios, había aprendido de las manos, del desgaste, de la vida. Un recuerdo surgió con claridad, un antiguo proyecto donde tallé una figura de madera que simbolizaba la unión familiar. Esto comenzó a encender una chispa dentro de mí. En esos momentos de reflexión, la idea de transmitir mis enseñanzas a un nuevo público comenzó a tomar forma. Entonces, ¿por qué no crear un canal de tutoriales en línea? Visibilizar la carpintería y conectar con otros podría no solo servir como terapia para mí, sino también como un legado para Pablo. Compartir mis habilidades sería una forma de construir puentes, en vez de muros. Mientras escribía, mis manos comenzaron a temblar, pero esta vez no de miedo, sino de emoción ante la posibilidad de reinvención. La mañana siguiente, con un renovado sentido de propósito, decidí visitar una tienda de artículos para el hogar. Al entrar, el bullicio del lugar, con el aroma a madera fresca y el eco de las charlas de otros, me hizo sentir una conexión diferente. Mientras buscaba herramientas que necesitaba, me di cuenta de que muchas personas estaban interesadas en aprender, en compartir experiencias. Tal vez, solo tal vez, mi historia aún tenía espacio para un nuevo capítulo. Me propuse grabar mis primeros videos, no solo de carpintería, sino de reflexiones sobre el valor del trabajo, de los sacrificios que hacen los padres por sus hijos. Para conectar con el corazón de quienes quizás como yo, buscaban su lugar en un mundo que a menudo olvida lo auténtico. Pero, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Qué pensaría Valentina al ver mi nueva iniciativa? ¿Me vería como un competidor o encontraría algo dentro de mí que podría respetar? La idea de confrontarla sobre mis planes comenzó a formarse en mi mente. Mientras me preparaba para dar ese paso, una pregunta ineludible emergía. ¿Estaba realmente listo para volver a ser parte de la conversación familiar? Algo en mi interior brotaba con fuerza, y una ola de determinación me invadió. El momento de la verdad se acercaba, y debía enfrentar no solo a Valentina, sino a mis propios miedos, descubriendo qué más podía ofrecer al mundo que aún no conocía. Como un eco en la distancia, la idea de mi próximo desafío comenzaba a tomar forma, la creación de un espacio en el que mi voz pudiera ser escuchada. Preparándome para el encuentro, me pregunté, con una mezcla de ansiedad y expectativa, si mi esfuerzo podría cambiar la percepción que Valentina tenía de mí y, más importante aún, de mí mismo. La decisión de grabar mis primeros videos no era solo un pasatiempo, sino un punto de inflexión. La cámara brillaba frente a mí, un objeto que parecía desafiarme. Mientras el micrófono se conectaba al dispositivo, sentí un torbellino en el estómago. No estaba acostumbrado a hablarme a mí mismo, a expresarme de tal manera. Pero, al mismo tiempo, había una emoción palpable que crecía en mi interior. Este era el momento para dejar atrás las inseguridades y convertirlas en aprendizaje. Comencé a hablar, relatando mis primeras experiencias con la carpintería, como cada tablón de madera contaba una historia, cada corte era un diálogo con el material. Una mezcla de nerviosismo y pasión me inundaba. Al mirar la cámara, detecté una conexión inesperada, como si cada palabra seleccionada fuera un ladrillo en la construcción de mi nuevo camino. Este sería mi primer paso hacia la transformación, pero una voz en mi cabeza retumbaba. Esto realmente importaba. Los días siguientes, dediqué horas a perfeccionar cada video. Cada producción se volvía más rica en contenido. No solo enseñaba técnicas de carpintería, también hablaba sobre la valentía de mostrar mis vulnerabilidades. La interacción en redes sociales comenzó a crecer, personas compartiendo sus propios relatos de lucha, de momentos en que se sintieron invisibles.
La chispa inicial se avivaba, y comenzaba a vislumbrar una comunidad hacia la que podía aportar algo genuino. Sin embargo, la sombra de Valentina persistía. Necesitaba su aceptación. La cena se aproximaba y, aunque sabía que debía confrontarla, el miedo a su desaprobación me mantenía despierto. Pero esta vez, el temor no era paralizante. Lo transformé en determinación. Si quería ser tomado en serio, debía demostrar que mis decisiones eran auténticas, que no iba a cejar en mi esfuerzo. Cuando llegó el día del encuentro, mi mente era un torbellino de pensamientos entrelazados. Al llegar, ella ya estaba en la mesa, con una taza de café que parecía servir como escudo. En el aire, la tensión se sentía como un vórtice atrayente. Me atreví a romper el silencio, mencionando mis videos. La ignorancia de su reacción se convirtió en una carga que cargué. Su mirada variaba entre escepticismo y sorpresa, al menos había logrado captar su atención. ¿Estás hablando en serio, Miguel? Me preguntó, su tono teñido de duda. Era como si pasara un tren. Nadie a su alrededor había hecho tales afirmaciones sobre mí. ¿Un canal, tú? ¿Y piensas que eso te hará ser alguien en la familia? La pregunta llegó como un golpe. En un instante, todas las inseguridades se agolparon, pero decidí que no iba a dar un paso atrás. Con una voz más firme de lo que sentía, refuté su perspectiva. Quizás no fuera un experto universitario, pero había cientos de ojos en mis videos que encontraban valor en lo que compartía. El silencio de Valentina fue profundo, y en ese vacío, pareció surgir una nueva posibilidad. La lucha por ser reconocido, no solo por los demás, sino por mí mismo, se cristalizaba ante mí. Ella podía resistirse, pero había algo poderoso en no rendirse. Sentí que el abrazo del miedo comenzaba a debilitarse. Esa noche, dejé claro que este nuevo camino no se trataba solo de ser un carpintero más, sino de desafiar la idea de ser menos. Lo que había comenzado como un intento de demostrar mi valía se transformó en un grito de libertad. Con la mente agitada por las conversaciones, un nuevo resplandor surgió en mí. ¿Podría convertir su escepticismo en inspiración? Regresando al taller, decidí que no solo quería ser un carpintero, quería ser un innovador. La perspectiva se afinaba, y mientras la energía fluía, entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras pensaba en esto, otro pensamiento inquietante emergió. ¿Cómo podría hacer que Valentina viera finalmente lo que estaba viendo? La próxima etapa podría tener un giro inesperado, y cada movimiento contaba. La presión aumentaba, era un juego de ajedrez entre la percepción y la realidad. ¿Hasta dónde? Estaba dispuesto a ir para conseguir la validación que anhelaba. A medida que me preparaba para dar el siguiente paso, no pude evitar preguntarme, ¿cuál sería el precio de demostrar mi valía? La inquietud y el miedo coqueteaban con una resolución que aún debía ser probada. Con la confianza recién descubierta resonando en mi interior, dediqué la siguiente semana a pulir no solo mis habilidades de carpintería, sino también mi capacidad de comunicarme eficazmente. Mientras la cámara grababa, cada error se convirtió en una lección, cada tropiezo un peldaño hacia la mejora. La retroalimentación de la audiencia se llenaba de elogios sinceros y críticas constructivas, y, aunque atesoraba a ambos, esto no hacía más que profundizar mi deseo de ser un pilar de credibilidad en mi ámbito. El anhelo de Valentina ocupaba un espacio significativo en mi mente. Determiné que debía ejecutar un plan. Mi objetivo no era simplemente demostrarle que estaba en lo correcto, sino que quería que reconociera que había algo valioso en mi elección. Había decidido hacer un video especial sobre este proceso de transformación, y el primer paso sería incluirla, aunque solo fuera de manera indirecta, en el contenido. La idea de compartir mi vulnerabilidad tenía la intención de extender una mano hacia ella y a la vez servir como un testimonio de que la imagen que ella tenía de mí estaba convirtiéndose en polvo. Planifiqué una grabación que conectara mi vida personal con mi oficio. La noche antes de grabar, me senté frente a mi computadora, elaborando un guión que tocaba mis luchas, las inseguridades que siempre había sentido y cómo éstas me habían llevado, paradójicamente, a encontrar mi voz a través de la carpintería. Las palabras fluyeron con una intensidad que me sorprendió.
Mientras escribía sobre mis comienzos, se me comenzó a hacer evidente que mi transformación no solo era profesional, sino profundamente personal. El día de grabación llegó. La luz natural del taller iluminaba un caballete repleto de herramientas y madera. Al mirar al lente de la cámara, sentí una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Comencé a hablar sobre el peso cubriendo mis hombros desde la infancia, la constante lucha por encajar en un molde ajeno. La conexión con mi audiencia era palpable, los comentarios se disparaban en la transmisión en vivo en ese momento. Cada interacción me confirmaba que había valido la pena el riesgo. Sin embargo, a lo largo de la grabación, la intranquilidad de la incertidumbre sobre cómo reaccionaría Valentina me mantenía en suspensión. Mientras más hablaba sobre la autenticidad, más me preguntaba si tendría el valor de compartir el video con ella. ¿Lo vería como un intento de buscar su aprobación o como una manifestación de mi crecimiento personal? Al finalizar, decidí que el video debía ser compartido con ella en privado, antes de publicarlo oficialmente. Al día siguiente, el corazón me latía con fuerza cuando le envié un mensaje. Valentina, grabé algo que creo que te gustaría ver, acompañé el enlace con una explicación breve. El silencio que siguió fue abrumador, una espera ansiosa que parecía estirarse eternamente. Cuando por fin respondió, su mensaje fue sucinto. Veré lo que hiciste y te daré mi opinión. No supe si sentir alivio o inquietud. Ahí estaba, el momento de la verdad que tanto había temido. Pero había un nuevo filo de determinación en mí, un deseo de no permitir que su juicio opacara el avance que había logrado. A medida que las horas pasaban, comencé a cuestionar mi decisión. ¿Era realmente sabio abrirme de esa manera? ¿Me arrepentiría de haber compartido estas facetas tan íntimas con ella, alguien que siempre había cuestionado mis elecciones? Sin embargo, ese fue el cambio que necesitaba en mi vida, la aceptación de mis vulnerabilidades y la posibilidad de crecimiento personal a pesar de la crítica. Finalmente, mientras la noche caía y el taller se llenaba de sombras danzantes, mi teléfono vibró. Era Valentina. Un torrente de pensamientos me asaltó, cada uno atormentado por la incertidumbre de su respuesta. Al abrir el mensaje, vislumbré un mosaico de posibilidades. El camino hacia la validación no solo era acerca de mí, sino también de la aceptación que esperaba de quienes me rodeaban. Cernía la promesa de un nuevo desafío que podría redefinir no solo mi carrera, sino también mis relaciones más cercanas. Tenía que girar el cerrojo de mi seguridad y entrar en un terreno inexplorado. Las palabras de Valentina danzaban en mi mente. ¿Reconocería mi transformación o simplemente reafirmaría mis peores miedos? La tensión se tornó palpable. El juego se tornaba más complicado. Ahora no solo debía enfrentar sus juicios, sino también mis propios temores sobre lo que podría desencadenar mi revelación. ¿Acaso este era realmente el comienzo de una nueva etapa o simplemente el preámbulo de un fracaso doloroso? La incertidumbre mantenía el aliento en mis pulmones mientras me preparaba para enfrentar lo que llegara a continuación. A medida que el reloj avanzaba, la penumbra se apoderó del taller, llenando el espacio de un silencio incómodo y expectante. La vibración de mi teléfono resonaba como un eco en mi mente, un recordatorio constante de la decisión que había tomado. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el mensaje de Valentina apareció en la pantalla. Te he visto, decía. Las siguientes palabras se deslizaban a través de mi conciencia como un ladrón en la noche. Tienes razón en que has cambiado, pero... Mi corazón se detuvo. La reticencia de las siguientes letras parecía condenar todo lo que había construido. Había llegado a un punto crítico, un cruce de caminos donde mi vulnerabilidad podía ser tanto una fortaleza como una debilidad. Sus palabras, pero no estoy segura de la dirección que has tomado, calaron hondo. Era un recordatorio brutal de que la percepción ajena seguía teniendo el poder de socavar mi crecimiento. Sin embargo, en medio de la decepción, también sentí un destello de claridad. Si bien su opinión me había afectado, no podía permitir que definiera mis pasos futuros. Aquel momento de duda, lejos de confirmar mis inseguridades, se convirtió en un catalizador para seguir adelante. Decidí profundizar en el significado de su mensaje. Era evidente que el cambio no solo se gestaba en mí, Valentina también lidiaba con su propia lucha para comprenderme.
Pensé en cómo la transformación personal no es solo un viaje individual, sino también una travesía que implica a los que nos rodean. La necesidad de demostrarme a mí mismo que el valor de mis decisiones era suficiente se había tomado más relevante que cualquier validación externa. Cuanto más reflexionaba, más me di cuenta de que debía plasmar mi respuesta en un nuevo video. No se trataba de refutar las opiniones ajenas, sino de consolidar mi autenticidad. Tomé una respiración profunda y preparé la cámara nuevamente. Esta vez, el enfoque no sería sobre mis logros, sino sobre las tormentas emocionales que había enfrentado. Hablé de mi necesidad de ser visto no solo como un carpintero, sino como un ser humano, lleno de dudas y anhelos. Al finalizar la grabación, publiqué el video con un título que reflejaba mi nuevo enfoque, Realidad detrás del taller. Mi deseo era compartir cómo los tropiezos eran tan parte del proceso como el trabajo bien hecho, y que el crecimiento verdadero se forjaba en el crisol de la vulnerabilidad. Los comentarios comenzaron a fluir. Muchos resonaban con mi mensaje, celebrando la chispa de autenticidad que había decidido mostrar. De pronto, algunos de ellos abordaron la importancia de perder el miedo a las críticas. Era como si cada palabra escrita me empujara a seguir explorando el camino de mi autenticidad. Sin embargo, en el fondo de mi mente, Valentina seguía presente. La incertidumbre de no saber cómo reaccionaría me abordaba. ¿Sería suficiente mi esfuerzo por abrirme y mostrar mi verdadera esencia? ¿Qué tal si, en lugar de acercarnos, seguía habiendo un abismo entre nosotros? La ansiedad se proyectaba en formas inquietantes, un eco de mis miedos desde la infancia, el temor a no ser suficiente. Decidí dirigir mi energía hacia el futuro. Mientras la actividad de la audiencia crecía en el taller, redacté un nuevo mensaje para Valentina, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Me gustaría hablar contigo sobre lo que he estado sintiendo. Ese simple mensaje, cargado con la esperanza de un cierre o un avance en nuestra relación, se convirtió en el puente hacia lo desconocido. La posibilidad de una conversación resuelta era aterradora, pero también electrizante. La imagen de un futuro donde nuestras visiones pudieran entrelazarse comenzaba a tomar forma en mi mente. El tiempo pasó, la noche se asentaba como una cortina en el horizonte, y mi teléfono sonó una vez más. Sin pensarlo, abrí la notificación, preparado para descubrir la verdad que aguardaba del otro lado. Las palabras se deslizaban por la pantalla como un susurro. ¿Sería este el momento de la verdad que había esperado? ¿O simplemente un nuevo desafío por enfrentar? La emoción y el miedo se entrelazaban mientras me preparaba para lo que podría ser un cambio radical en mi vida. La luz parpadeante del teléfono iluminó mi cara, y esa pequeña pantalla se convirtió en el epicentro de una montaña rusa emocional. Al abrir la notificación, las palabras de Valentina aparecieron diáfanas. Entiendo que necesitas hablar. Esta vez, no puedo ocultarme. La claridad y determinación en su mensaje me sorprendieron. Era una invitación a enfrentar lo inevitable, un llamado a una confrontación que había estado evitando. La idea de hablar cara a cara con Valentina, de desnudarnos emocionalmente tanto el uno al otro, me llenó de ansiedad. La tensión que había estado gestándose entre nosotros despertó una pregunta crítica: ¿qué tanto estaba yo dispuesto a arriesgar para buscar una verdad compartida? La figura de la mujer que había sido parte de mi vida era ahora un espejo que reflejaba mis propias inseguridades. Sabía que debía prepararme, no solo para escucharla, sino para enfrentar mis propios temores y vulnerabilidades que hacía tanto había intentado controlar. Mientras me movía por el taller a la espera de su respuesta, mi mente rebosaba de ideas y posibilidades. Tal vez la conversación se tornaría en un intercambio que levantaría el peso de la incomunicación, o tal vez resultaría en un resentimiento compartido que seguiría creciendo. La posibilidad de no ser comprendido era aterradora, pero también lo era no atreverme a hablar. Decidí canalizar ese nerviosismo en una serie de proyectos nuevos. Mantenerme ocupado me ofrecía una distracción, además de la oportunidad de mostrar el crecimiento que había estado cultivando. Así que me lancé a crear una serie de piezas que refleja mi viaje emocional, mesas que simbolizaban la solidez de mis decisiones y sillas que representaban la voluntad de abrir un espacio para otros. La madera en mis manos se convirtió en mi refugio, cada corte y cada forma un testimonio de mi búsqueda. El proceso creativo, sin embargo, no suprimía completamente la inquietud que latía en mi pecho.
Mientras trabajaba, divisaba brevemente las notificaciones en mi teléfono, cada una mezcla entre esperanza y ansiedad. Con cada ping, me preguntaba si era Valentina, si serían sus palabras las que finalmente aclararían nuestra conexión rota. A medida que el día se convertía en noche, me di cuenta de que esta búsqueda de autenticidad en mí estaba ligada a la posibilidad de honestidad entre nosotros. Finalmente, el sonido del mensaje que más había esperado llegó. Podemos encontrarnos mañana en la cafetería de la plaza. La respuesta era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Sentí una oleada de alivio, pero también un escalofrío de nervios ante lo que se avecinaba. Esta oportunidad no solo era para la reconciliación, sino también un viaje hacia lo desconocido, un enfrentamiento en el que debía ser sincero sobre mi evolución y enfrentar la verdad sobre lo que Valentina pensaba de mí y de mis cambios. Al caer la noche, la incertidumbre se convirtió en determinación. El momento de la verdad se acercaba, y con cada latido de mi corazón, la pregunta crecía: ¿sería capaz de demostrar, sin titubear, que mi cambio era genuino y no solo una ilusión? Tenía que construir la conversación desde un lugar de autenticidad, pero también desde la vulnerabilidad. Con cada respiración, el taller se llenaba de la energía de lo nuevo. Aquellos momentos de inspiración y reflexión se entrelazaban en mi mente, preparándome para enfrentar lo que llevé tanto tiempo esperando. Pero, aún así, un eco persistente persistía: podía ser el final o el comienzo de algo más. La mañana siguiente se llenó de luces y sombras, como reflejo del camino incierto que se avecinaba. A medida que me dirigía a la cafetería, sabía que no solo me estaba preparando para una conversación, sino para un viaje que podría cambiar la forma en que veía no solo a Valentina, sino a mí mismo. ¿Sería este el momento que definiera mi futuro? La pregunta se deslizaba por los rincones de mi mente, mientras el aroma del café envolvía el aire. El ambiente de la cafetería se sentía denso, cargado de expectativas. Me acomodé en una mesa alejada, el sonido de las tazas chocando y la conversación de los clientes creando una cortina sutil de ruido que apenas podía escuchar. Mi mente estaba en constante agitación, repasando posibles diálogos, ensayando respuestas que no tenían un guión claro. La ansiedad era un compañero familiar en momentos así, pero esta vez se mezclaba con la esperanza de que todo el esfuerzo que había puesto en mi crecimiento personal diera fruto. Cuando Valentina llegó, la vi con una mezcla de admiración y nerviosismo. Sus ojos estaban decididos, como si cada paso que daba hacia mí anclara su propia lucha interna. Me saludó con un gesto pequeño, y de inmediato sentí la energía de la incomunicación habitual entre nosotros, un hilo invisible que, aunque frágil, no dejaba de existir. Empezamos a hablar de cosas triviales, el clima, lo que habíamos estado haciendo últimamente. Pero dentro de mi interior, la conversación giraba en torno a un eje más profundo. Cada frase sonaba como un preludio que llevaba a la inevitable pregunta que asomaba en la orilla de mis pensamientos. La chispa que finalmente encendió la conversación fue un comentario sobre el taller que había construido. He estado trabajando en unas piezas que me han ayudado a entenderme mejor, le dije, casi como buscando su aprobación antes de atreverme a llevar la conversación hacia terrenos más personales. Me alegra saber que has encontrado un modo de expresarte, respondió ella, pero su tono sonó más como un intento de ser amable que una sincera admiración. En ese instante, la inseguridad volvió a asomarse. Quería que viera en mí no solo los cambios, sino el esfuerzo, la lucha continua por renacer de las cenizas de un pasado que nos había atormentado. La necesidad de validar mi transformación era palpable, pero el desafío de no dejar que la desesperación invadiera cada palabra pesaba sobre mis hombros. Valentina, comencé, sintiendo como cada sílaba se retorcía dentro de mí, no solo quiero mostrarte el camino que he recorrido, sino que también quiero que me muestres lo que he hecho mal. Su mirada se intensificó, como si se defendiera de una verdad que temía aceptar. Esa confrontación era inevitable. No solo se trata de ti, también hay algo de mí que no he expresado, dijo finalmente. Su voz revelaba un rastro de dolor, y sentí que los muros que había levantado entre nosotros estaban comenzando a resquebrajarse. ¿Qué es lo que no has dicho?, pregunté, convencido de que en su respuesta hallaría el reflejo de mis propios anhelos no expresados.
La conversación se volvió un tira y afloja de verdades incómodas, donde cada palabra se convertía en un ladrillo más en la construcción de ese puente que tanto necesitábamos. Mientras el café se enfriaba ante nosotros, Valentina lanzó una revelación que no había anticipado. Me he sentido desilusionada no solo por lo que hiciste, sino también porque esperaba que te enfrentaras a tus propias sombras antes de buscarme. Esa frase resonó en mi mente, un eco que traía consigo la carga de mis decisiones pasadas. Allí, en medio de la tumultuosa confesión, la pregunta volvió a surgir en mi interior: ¿puede la reconciliación materializarse a través de la confrontación? Había llegado el momento de desmantelar los estigmas de la desconfianza, construir con sinceridad las piezas del nuevo yo, y quizás, al hacerlo, me redescubriría. Mientras el tiempo avanzaba, ahogado por el mundo que nos rodeaba, su mirada se volvió una especie de balanza. Aquel instante era crucial. Las palabras que aún no había pronunciado me temían y me llamaban a la vez, sabiendo que, al lanzarlas al aire, podría dar paso a una nueva realidad, pero lo que sucedió a continuación me dejó estupefacto. Valentina, con su voz firme, hizo una declaración que dio vuelta a todo lo que había planeado: no creo que podamos seguir adelante mientras no hablemos de lo inevitable, lo que me hizo sentir como un extraño en tu vida. Ese momento era solo el comienzo de una gran revelación que no podía prever. Lo que empezaría como una búsqueda de comprensión podría transformarse en algo mucho más profundo, una vez que todos los secretos empezaran a salir a la luz. El aire en la cafetería se volvía más denso y, a su vez, más electrizante, como si cada palabra no dicha tuviera el poder de reconfigurar el mundo que conocía. Valentina parecía haber sacado a relucir algo más que un simple desacuerdo. Era una invitación a navegar en las aguas turbulentas de emociones reprimidas. La sensación de desasosiego me envolvía, una tensión que se manifestaba en la rigidez de mis manos y el titubeo en mi voz. Valentina se acomodó, recargándose ligeramente sobre la mesa, acercando su mirada a la mía. Dime, insistió, ¿por qué crees que puedes enfrentarte a tus demonios cuando ni siquiera has afrontado lo que me hiciste sentir? Su pregunta era aguda, una espada de doble filo que cortaba la niebla que me cubría. De repente, el taller que había construido para refugiarme parecía un espacio vacío sin el contexto. Me sentí un poco despojado en medio de su acusación. La verdad cruda era que en mi interior había una batalla constante, la lucha entre el deseo de cambiar y la realidad de mis decisiones pasadas. En ese instante, vi la figura de Valentina como un espejo. No solo reflejaba mis errores, sino también mi posible camino hacia la redención. Quería ser fuerte, pero el miedo a la exposición me estrujaba el corazón. Tal vez, respondí al fin con un hilo de voz, todo esto no solo se trata de mí. Quizás no he sido lo suficientemente honesto ni conmigo mismo ni contigo. Esa declaración producía el eco de un sentimiento profundo de culpa acompañado por una nueva comprensión de mi papel en nuestra ruptura. Valentina entrecerró los ojos, y por un momento, creí que regresaba a los muros de la distancia. Pero luego, su semblante se suavizó, mostrando un matiz de compasión mezclado con determinación. Si no hablamos de lo que realmente nos duele, nunca podremos sanar. No puedo ser tu soporte si no estás dispuesto a compartir tu carga. Sus palabras caían sobre mí como un bálsamo y un desafío a la vez. Sentí que el peso de la resistencia comenzaba a desvanecerse. La conversación se convertía rápidamente en un proceso casi quirúrgico, donde cada frase era una incisión en el tejido de mis inseguridades. ¿Y si te digo que tengo miedo de enfrentarme a mis propios miedos? La confesión fue casi automática, como si las palabras se deslizaran por sí solas, buscando la luz. Valentina asintió. Es normal tener miedo. Pero lo que importa es cómo decides avanzar a pesar de él. Su mirada, ya no acusadora, se llenó de una expectativa reveladora. Era el momento crucial que definía no solo nuestra relación, sino también mi crecimiento personal. Aquel diálogo, aunque doloroso, se convertía poco a poco en un espacio de aprendizaje. No solo estaba revelando partes de mí que había ocultado, sino que empezaba a comprender la importancia de abrirse al otro sin reservas. Cada intercambio me acercaba a una forma de autenticidad que había buscado sin encontrarla. Mientras la conversación avanzaba, un pensamiento me asaltó. ¿Cuántas veces había dejado de lado mis emociones por miedo a ser juzgado? Estaba consciente de que, en este momento de verdad, tenía la oportunidad de romper el ciclo.
Era una elección formidable, oscilar entre la vulnerabilidad y el deseo de fortaleza. Valentina, moviendo una de las manos hacia mí, dijo, si eres honesto y te enfrentas a tus inseguridades, no solo te redimirás, sino que también podríamos reconstruir lo que hemos perdido. Esa posibilidad se encarnaba como una luz tenue al final de un pasillo oscuro, pero aún distante. Con cada palabra, sentí que estaba, al fin, terminando de construir los cimientos de un nuevo yo, uno dispuesto a dejar a un lado la culpa y la vergüenza. Sin embargo, ese avance significaba también enfrentar un desafío inminente. ¿Y si al final todo esto lleva a más dolor?, pregunté casi en un susurro, consciente de que la respuesta podía ser devastadora. Valentina suspiró, y en su mirada encontré no solo el anhelo de respuesta, sino también la posibilidad de que nuestro encuentro, diera origen a una transformación más profunda. Mientras nos observábamos, quedé atrapado en la revelación de que la verdad, a veces, duele antes de curar, y así, al final de nuestra conversación intensa, algo se encendió dentro de mí. Era el momento de enfrentar mis sombras, de abrir las puertas de mi alma a la claridad, pero eso requeriría valentía. La pregunta persistía, resumiendo nuestra evolución, ¿realmente estaba listo para lo que significaba vulnerarse ante un pasado que me estaba esperando en la oscuridad? Un nuevo eco se instaló en mí. Debía intentar resolver no solo el presente, sino también el futuro que podría construirse, un futuro que tal vez incluiría a Valentina. La solemnidad de esa premisa pesaba en el aire, la transformación estaba en el horizonte, pero la incertidumbre seguía latente. ¿Podríamos realmente construir un nuevo camino, o sería este simplemente otro intento fallido en mi búsqueda de redención? La respuesta se deslizaba como un fantasma en la bruma, quizás más cerca de lo que imaginaba, pero lista para revelarse en el momento más inesperado. El sol se reflejaba en el cristal de la cafetería, proyectando destellos que rompían la atmósfera tensa entre Valentina y yo. Su mirada, cargada de una mezcla de desconfianza y anhelo, era un recordatorio constante de que cada palabra contaba. Me di cuenta de que estaba ante una oportunidad que no podía dejar escapar. Había asistido a muchos talleres de desarrollo personal, llenos de teorías y ejercicios, y siempre había sentido que lo que decían los expertos era atractivo pero distante. Ahora, aquí, frente a Valentina, se materializaba la verdadera esencia del crecimiento, la vulnerabilidad. Poco a poco, comprendía que el camino hacia la autenticidad no se trazaba con fórmulas mágicas, sino enfrentando las verdades más difíciles. ¿Por dónde empiezo?, me pregunté de forma interna, la necesidad de una guía palpable en mi mente. La certeza de que no tenía un mapa claro para navegar estas aguas me abrumaba, pero había algo en mí que se negaba a retroceder. Sin embargo, mientras me autoexaminaba, una voz interior, crítica y despiadada, susurraba que quizás no estaría a la altura de las circunstancias. Pero cada vez que Valentina tomaba la iniciativa, era como si un nuevo impulso surgiera en mí. Reconocía que aquello no se trataba solo de mí, sino de la relación que podía reconstruir, del compromiso de entregarme a algo más profundo. Miré directamente a sus ojos y murmuré, no sé cómo hacer esto. Siempre he tenido miedo de que mis heridas me definieran, pero quizás es ahora o nunca. Ella incluyó su historia y el peso que había cargado, y de alguna manera, lo que inicialmente percibía como un reto se transformaba en un espacio seguro para crecer. La conversación fluía, se convertía en un ejercicio de exploración mutua. Los momentos de silencio entre nosotros se sintieron menos opresivos y más como pausas para digerir lo que estaba surgiendo. En el transcurso de nuestra conversación, me di cuenta de que había un talento escondido en mí, la capacidad de escuchar, de reflexionar y de valorar cada palabra cruciante. Era como si estuviera despertando un aspecto de mí que nunca había practicado, una habilidad que bien podía aplicarse en mi vida profesional y personal. Cada revelación que compartíamos, cada opinión expresada recibiría mi compromiso de valorarla. Ya no se trataba de una lucha por tener razón, sino de un viaje hacia el entendimiento, hacia el respeto. Al principio, este pensamiento de ser un interlocutor atento lo sentí como una carga, después, comenzó a liberarme. No obstante, la angustia interna nunca se desvaneció del todo. La pregunta sobre mi capacidad para enfrentar la verdad seguía agonizando en mi mente, imponiéndose cada vez más conforme avanzábamos. Al final del día, el proceso de reconstrucción era un camino lleno de incertidumbres.
La conversación tomó un giro significativo cuando Valentina insinuó cómo nuestro fracaso conjunto también podría haberse visto reflejado en mis elecciones profesionales. ¿Alguna vez has pensado que tus miedos han guiado tus decisiones, incluso en el trabajo? La pregunta resonó en mí como una campana. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo a fallar me apresara, impidiendo que avanzara hacia metas que realmente deseaba alcanzar? La revelación ardió en mi mente como una chispa. Estaba navegando en un mar de posibilidades, donde cada respuesta y cada memoria que rescataba de mi historia era un ladrillo para un nuevo cimiento. Al final de nuestra charla, entre la luz tenue de la cafetería y el eco de nuestras revelaciones, quedé con un sentimiento creciente de propósito. Comprendí que la transformación no era solo personal, también significaba abrirme a crecer profesionalmente, a buscar un cambio implacable, y ahí estaba, en la encrucijada de mis miedos y mis esperanzas, con un insaciable impulso de descubrirme. Pero en el fondo, una pregunta crucial permanecía sin respuesta: ¿sería realmente capaz de superar las sombras que proyectaba mi historia antes de avanzar, o seguiría siendo un prisionero de mis propias limitaciones? Todo indicaba que la verdad de mis capacidades y mis miedos estaba a punto de dar un giro inesperado. Al sentir esa energía palpable entre nosotros, supe que la próxima discusión no solo marcaría el futuro de Valentina y el mío, sino también el rumbo que yo elegiría para mi vida. ¿Estaba yo preparado para confrontar esta dualidad y aceptar el desafío que se avecinaba? Mientras el sol descendía tras el horizonte, las sombras se alargaban en la cafetería, y con cada instante que pasaba, la tensión entre Valentina y yo se transformaba en un diálogo abierto y sincero. Habíamos arriesgado lo que era conocido y cómodo, sumergiéndonos en un mar de vulnerabilidad que, aunque inicialmente aterrador, resultaba también liberador. La conexión que florecía entre nosotros se sentía como una esperanza renovada. No era un camino sencillo, pero cada palabra que compartíamos era una piedra sentada en la construcción de un puente hacia la sanación. Valentina, con su mirada decidida, comenzó a expresar las reservas que había albergado sobre mis elecciones y cómo la falta de comunicación nos había separado. Cada confesión era un ladrillo que se caía, cada emoción liberada, como si un peso se aligerara en nuestras espaldas. Mis años de trabajo y sacrificio como carpintero, que antes solían ser un motivo de vergüenza, comenzaron a brillar con un nuevo significado. Era un trabajo que, aunque a menudo menospreciado, había sido el pilar del sustento familiar, la verdadera esencia de mi ser. Con el corazón latiendo con fuerza, me atreví a proponerle a Valentina que colaboráramos en un nuevo proyecto. Quería abrir la puerta para que ambas historias, la suya y la mía, se entrelazaran en un espacio creativo. Podríamos crear algo juntos, un puente físico que simbolice nuestra unión, le sugerí, sintiendo la emoción crecer en mí. Una obra que represente no solo lo que hemos pasado, sino lo que aspiramos a ser. La idea resonó instantáneamente en ella. Sus ojos iluminados por una chispa de entusiasmo denotaban que había comenzado a ver no solo un carpintero simple, sino a un hombre dispuesto a innovar y a reevaluar su lugar en su vida. La creación conjunta nos ofrecía la oportunidad de reflejar las metamorfosis de nuestros corazones, un paso hacia la aceptación mutua. Pasaron los días, y el taller se llenó de risas y conversaciones. Cada pieza de madera que convertíamos en arte no solo contaba una historia, también hablaba de la superación de los miedos que, antes, nos habían mantenido separados. La obra se convirtió en un símbolo de mi transformación, un hermoso banco de madera estilizado con intrincados tallados que representaban nuestras experiencias compartidas. Nos sentábamos juntos, comunicándonos sin el peso de los juicios, dejando que el amor y la comprensión fluyeran. La familia, en su conjunto, comenzó a notar este cambio, el nuevo ambiente que habíamos creado. Pablo, nuestro hijo, observaba con emoción cómo su madre y yo nos reconectábamos y no pudo evitar sonreír. ¿Qué ha pasado con ustedes? Parecen diferentes, más unidos, comentó un día. Y en ese instante, comprendí que lo que había logrado no solo afectaba nuestra relación, sino también la percepción de nuestro hogar. En el clímax de nuestra transformación, decidimos presentar nuestro proyecto a la comunidad local a través de un video. Quería que el mundo viera no solo el arte que habíamos creado, sino la conexión renacida entre nosotros.
Era un baile de sombras y luces donde la vulnerabilidad brillaba. El día de la presentación llegó, y mientras la audiencia observaba, Valentina y yo nos turnamos para hablar sobre nuestra historia, sobre el valor de la comunicación y la importancia de enfrentar la verdad, por dura que fuera. Al finalizar, el aplauso resonó como una sinfonía jubilosa, y sentimos el peso de la aceptación. La transformación se había consumado, no solo éramos un padre y una nuera, sino dos seres humanos que habían aprendido a ver en el otro un compañero. Ese momento fue un testimonio del crecimiento que hemos alcanzado. Yo, un simple carpintero, había demostrado que los años de trabajo y dedicación llevaban consigo una fuerza inmensa. Y Valentina, con su empuje, había encontrado en mí un mentor en lugar de un rival. En el proceso, ambos aprendimos que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad, que el reconocimiento no solo lo otorgan los títulos académicos, sino también la voluntad de crecer y de dar espacio a la transformación. La historia culminó en un abrazo profundo, y mientras el público aplaudía, sentí como mi vida comenzaba a cambiar en la dirección correcta. Había conquistado mis inseguridades, renaciendo de la lucha interna que había pesado en mí durante tanto tiempo. La madera que había tallado ya no solo eran objetos, eran nanopartículas de amor y conexión. Con una nueva confianza ardiendo en mi corazón, entendí que mi legado como carpintero no solo se trataba de construir muebles, sino de construir relaciones. Había conquistado no solo mi identidad como artesano, sino también como miembro valioso de mi propia familia. Tómame por quien soy. La vida ahora mostraba posibilidades que antes ni imaginaba. La lección fue clara: nunca subestimes la capacidad de cambiar, de aprender, de abrir el corazón. Y así, en mi taller, el eco de los martillos seguía sonando como una melodía de esperanza, formando el siguiente capítulo de mi vida, uno repleto de autenticidad y conexión. Ahora, amigos, si quieren seguir acompañándome en esta travesía de transformación y autodescubrimiento, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. No esperen ni un segundo más. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten con sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Es tiempo de despertar y celebrar el poder del crecimiento personal juntos.